hablar sobre las ondas de choque en disfunción eréctil. Primero que nada, yo creo que este es un tema de alta complejidad, tal vez una complejidad al cubo, porque interviene lo que es una disfunción eréctil. Vamos a ver de qué se trata. La interacción entre las ondas de choque de baja intensidad y los tejidos y los diferentes tipos de máquinas en este tipo de terapia. Tenemos que los urólogos estamos hace mucho tiempo, desde los 80, ya en contacto con las ondas de choque, y a partir de los años 2000, 2010 aproximadamente, con el tratamiento de las ondas de choque en disfunción eréctil. Primer tema, la evolución del ser humano es altamente compleja, se ha ido corticalizando toda la parte de la sexualidad y el erotismo. El hombre ha dejado de ser un ser sexuado y es más bien un ser erótico, donde la recompensa y la cognición son mucho más importantes que las feromonas y los reflejos. Eso hace que estemos frente a un nuevo paradigma mente-cuerpo que va mucho más allá de la mente y del cuerpo de la persona y tiene que ver con el contacto con la pareja y con la parte general de la sociedad también. Es un fenómeno biopsicosocial. La disfunción eréctil, entonces, desde antaño ha sido considerado la erección, ¿cierto? Un signo de poder, un signo de virilidad, de dominación. Incluso romano, el dios Priapo, ¿cierto? Desde los griegos, todos han participado en este tema, pero se ha visto en la actualidad que esto tiene que ver más bien, si miramos desde el punto de vista biológico, como un faro que nos está mostrando una luz, ¿cierto? Un signo de lo que es la disfunción eréctil, debido a que las arterias del pene son de pequeño diámetro y podrían avisarnos antes de cualquier otra cosa, de un fallo, por ejemplo, a nivel coronario, a nivel cerebral, etc. En estos casos, la disfunción eréctil sería un problema endotelial. ¿Cómo se define la disfunción eréctil? Una de las definiciones, ¿cierto?, es que el 75 a 100% de la actividad sexual se produce alguna de las dificultades que vamos a enumerar a continuación. Dificultad marcada para conseguir una erección, dificultad marcada para mantener la erección y reducción marcada de la rigidez del pene. Los síntomas han persistido más de 6 meses y provocan un malestar clínicamente significativo en el individuo. Esto nos orienta hacia 3 grandes tipos de disfunción eréctil, ya sea orgánica, con predominio orgánico, diría yo, con la mayor factores biológicos, por ejemplo, fumadores, diabéticos, hipertensos; psicógena, gente joven, por ejemplo, en lo típico, que tienen una cierta dificultad desde el principio y no se encuentran causas biológicas. Pero lo habitual es que este sea un problema mixto, donde están los dos problemas asociados. Por lo tanto, requiere un tratamiento mucho más complejo. ¿Cómo podríamos describirlo desde el punto de vista biológico? Es un fenómeno psico-neuroendocrino con fenómenos electroquímicos, hidráulicos y hormonales que favorecen la erección. Se espera que para allá el 2025 más de 322 millones de individuos estén portadores o tengan estos síntomas de disfunción eréctil. Es algo interesante, la cantidad de pacientes. ¿Qué es lo que son las ondas de choque? Entonces, las ondas de choque es energía que se transmite a través de una onda, ¿cierto? Que tiene un alto energía. Entonces, es una energía no invasiva que permite, después de una alta elevación de una transmisión energética, después se produce una baja un poco más lenta de disminución de la presión, llegando a lo que se llama un periodo de presión negativa o fenómeno cavitacional. Este fenómeno cavitacional se ve tanto en las ondas radiales como en las ondas focales. Las ondas radiales están en la actualidad empezando a ser utilizadas en la disfunción eréctil, por eso las menciono. Y tenemos las ondas focalizadas, que tenemos varias fuentes de origen: electrohidráulica, piezoeléctrica, electromagnética y electromagnética con un foco, con un cilindro especial que permite focalizar esta energía. Entonces tenemos una elevada rápida de la presión con un fenómeno cavitacional posterior. La zona focal, dependiendo del tipo de instrumento utilizado, es variable. Entonces ya tenemos una variable. Luego tenemos la zona de impacto, que varía, ¿cierto?, dónde está el foco y dónde se va dispersando la energía en la parte más periférica.
Además de eso, como les decía, hay un fenómeno cavitacional con burbujas que hacen que tengan un chorro de energía que va hacia los tejidos y provoca diferentes tipos de alteraciones. Es esa burbuja que colapsa y provoca entonces este chorro energético. Esto interactuando con todas las membranas y células del organismo, donde está utilizada la energía, donde pasa a través del retículo endoplasmático, etc. El núcleo llega a todos lados. Entonces, la idea es generar una respuesta con un estrés moderado, adaptativo y protector que active las células madre, regeneración neural y provoca la angiogénesis, y evitar, ¿cierto?, un estrés severo y prolongado que puede provocar incluso respuestas de apoptosis. De las ondas de choque de baja intensidad provoca lo que se llama el shear stress con una respuesta intracelular, estimula la producción del óxido nitroso, produce factores de crecimiento vascular, y esto lleva a una neovascularización. Pero se ha visto que en realidad en la actualidad tiene múltiples acciones. Este trauma, microtrauma endotelial, las microburbujas, el shear stress y la activación de los mecanosensores tiene a lo menos 4 áreas de interacción. Primero a nivel vascular, provocando vasodilatación, neoangiogénesis, a nivel del cuerpo cavernoso, mejorando la remodelación tisular, a nivel del sistema intersticial, aumentando el tema de las células madre y aumentando la supervivencia y la reparación de los tejidos. Y a nivel de nervio, actúa a nivel de las células de Schwann, también tiene que ver con los macrófagos, y eso mejora la reinervación del cuerpo cavernoso. Ha sido propuesto por Proust recientemente en un trabajo que está en prensa, que además esto mejoraría en algunos pacientes llamados psicogénicos, debido a una modulación del tono adrenérgico, mejorando sería en favor del alfa-2 adrenérgico, y esto sería capaz de disminuir la actividad simpatética de los cuerpos cavernosos y facilita la erección en los así llamados pacientes psicogénicos. Dentro de los diferentes tipos de máquinas hay unos que son focalizados o desfocalizados. Pueden ser actuar de manera puntual en alguna zona o utilizar una zona de acción más larga, incluso que pueden abarcar todo el cuerpo cavernoso. Tenemos máquinas como el piezoelectric de Wolf, ¿cierto?, que tiene 3 tipos de sondas. El sistema de Storz, que tiene una sonda que tiene unos adaptadores variables, con lo cual se puede modificar la penetración y la energía entregada. Tenemos también el sistema MTS de Alemania, que también tiene un aparato que puede ir modulando tanto la profundidad como la energía aplicada. Algo similar a lo que tiene el equipo Dornier, también hecho en Alemania, que tiene varios puntos y varias zonas de interacción y se modula en la pieza de mano dependiendo de la energía donde uno la quiere poner más o menos en profundidad. Tenemos el clásico ED1000 de Medistech, que fue el original, donde se hicieron todos los estudios en Israel sobre el tema de la disfunción eréctil. El tema Renova, de Dyrex, que utiliza esta sonda especial que permite con 2 aplicaciones abarcar todo el cuerpo cavernoso. Y también BTL, que tiene su energía a través de estas ondas radiales, que también se está presentando en la actualidad como un tratamiento de la disfunción eréctil. Pero todo esto nos ha llevado a tener estas dudas que cada vez están un poco más claras, pero aún nos falta mucho por camino por recorrer. Optimizar la selección del paciente, cuáles son los pacientes más adecuados, qué protocolo para cuál máquina, cuál es la fuente de energía más eficiente, qué máquina de ondas de choque. Todo eso está en estudio. Entonces yo les voy a hablar, han habido múltiples artículos sobre las ondas de choque en la aplicación en disfunción eréctil. En general en todo hemos visto ya sea respuestas a nivel orgánica. Este tratamiento se muestra un aumento del Doppler con respecto a la base, y en otros pacientes están en dos estudios lo mismo. También tenemos el tema de las erecciones nocturnas,
que son más frecuentes con el tratamiento de las ondas de choque y de la duración es mayor en el tiempo. En general, en los estudios randomizados hemos encontrado que el porcentaje de éxito varía entre un 54 y un 78% de buenos resultados, es lo típico. ¿Cuánto dura en el tiempo? En general se ha visto que dura más de 2 años. En general, pacientes con disfunción eréctil no severa, la erección, el resultado del tratamiento dura más tiempo. En la última actualización de las guías de la Asociación Europea de Urología se incluye las ondas de choque como una opción terapéutica para tratar la disfunción eréctil sin efectos adversos. Claro que dice que todavía se necesitan más estudios complementarios para saber cuál es el lugar exacto de las ondas de choque. En la Sociedad Británica de Medicina Sexual dice que las ondas de choque anda bien con pacientes con disfunción eréctil moderada que deseen evitar o que deseen recuperar las erecciones, ya sea con fosfodiesterasa 5 o dejar de tomarlo. Y en pacientes también que no quieren pasar a otro tipo de terapias como la inyectable o las prótesis de pene. ¿Qué es lo que dice la UA, la Organización Americana de Urología? Dice que para hombres con disfunción eréctil, la energía de baja intensidad debe ser considerado investigacional, todavía no tienen, según ellos, antecedentes mayores. 2 maneras de evaluar la escala de disfunción eréctil, uno es de evaluar la grada de erección del pene simplemente, y otro que va a ver los diferentes estados de tanto la parte orgásmica, el deseo sexual, la satisfacción, etcétera, que es un poco más complejo, que es el índice IIEF. Voy a resumir en uno de los metaanálisis que hizo Lu, que es una de las personas más experimentadas con mayor historia en cuanto a la disfunción eréctil, que es lo que encontraron en este metaanálisis. Primero encuentran que las ondas de choque sí son efectivas en el tratamiento de la disfunción eréctil. En general, después de 3 meses se mantienen los resultados del tratamiento. Dice que también en este metaanálisis encuentran que puede ser utilizado en las enfermedades de Peyronie, mejorando la funcionalidad eréctil. Por otro lado, la utilización de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 ha demostrado que es mejor, se complementan y tienen un efecto sinérgico con las ondas de choque en relación a no usar nada. En cuanto a la cantidad de ondas de choque, sobre 3000 pulsos sería un mejor resultado que en dosis menores. Nuestra serie, desde que lleve más de 1 año ya con esto, al año de evaluación, 143 pacientes con disfunción eréctil, 68 pacientes con Peyronie, asociación de ambos 57 pacientes, y en procesos de dolor pélvico crónico o prostatitis crónica tenemos 19 pacientes. En general, nuestra terapia es una terapia sexual como modelo integrativo multidimensional. Es una tesis que tengo publicada en la Universidad de Chile, así que si a alguien de ustedes le interesa profundizar en el tema, ahí está un poco expresado este pensamiento que le estoy describiendo ahora, que consiste primero en un análisis de las personas, viendo en profundidad y también en algunos casos evaluando toda la zona del tema higiénico-dietético, una sexo-educación, y evaluar toda la iatrogenia de los medicamentos previos. Por ejemplo, evaluar que no fumen, que no esté tomando antidepresivos, los antihipertensivos, algunos que son muy nocivos en el cuanto tema de disfunción eréctil. A eso asociamos, ¿cierto? Una vez evaluado la parte psicológica, descartado problemas significativos, se inicia terapia con farmacoterapia, terapia física con kinesioterapia y en algunos casos terapia regenerativa, ondas de choque y la utilización de células madre. En caso de fallar esto, pasamos ya a una parte de cirugía, reconstructiva, implantes penianos, etc. Todo este tratamiento está asociado. ¿Qué es lo que hemos visto con esta terapia integrativa multidimensional? Hemos visto una mejoría significativa de los pacientes que han pasado desde una disfunción eréctil severa, moderada, a una disfunción eréctil moderada o leve, que ya en algunos casos incluso no requiere tratamiento con medicamentos complementarios. Lo que tenemos que considerar, ¿cierto?, que siempre los temas de disfunción eréctil están asociados a otro tipo de disfunciones sexuales, como trastorno eyaculatorio, dispareunia, trastornos hipoactivos o del interés sexual,
etcétera, y considerar, por supuesto, siempre la pareja como un factor importante, ya sea como coterapeuta o ver cuáles son los temas que hay en la relación de pareja. ¿Cuáles son entonces las enfermedades o cuáles son las otras indicaciones aparte del tema de la disfunción eréctil? Bueno, tenemos el tema de la enfermedad de Peyronie, que es una fibrosis del pene. Se ha visto que con las ondas de choque se puede disminuir el dolor, se puede actuar sobre el grado de curvatura peniana, e incluso en algunos casos el tamaño de la placa, o como sale en este trabajo, mejorar la parte eréctil, mejorar en algunos casos el tamaño del pene y los flujos arteriales a nivel local. También se ha sido, como les dije, utilizado con bastante buenos resultados en pacientes en los cuales falla el tratamiento con la fosfodiesterasa tipo 5. Hemos visto, como ustedes pueden ver en el gráfico, una mejoría importante en la capacidad eréctil de los pacientes. ¿Qué pasa en cirugías complejas, postcirugía, la postcirugía de prostatectomía radical, donde hay varios factores asociados, arteriogénicos, psicogénicos, venogénicos y lesiones del cuerpo cavernoso? Se ha visto que las ondas de choque también tendrían un papel, mejorando en algunos casos la capacidad eréctil de los pacientes. También se puede ver incluso en pacientes con cirugía mayor, cistoprostatectomía radical, donde vemos que hay una mejoría de la capacidad eréctil en pacientes que han sido operados. Este trabajo muestra una asociación, ¿sí? Habría que pensar tal vez en una asociación de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 más ondas de choque extracorpórea para mejorar aún más los resultados. También tenemos fronteras, que va más allá de la simple aplicación de ondas de choque, que es la utilización de células madre en el tratamiento de disfunción eréctil asociada a las ondas de choque. Y en casos, por ejemplo, también más aislados, como son pacientes que han tenido traumatismo peniano, en los cuales las ondas de choque han permitido una mejoría de la capacidad eréctil del paciente. En conclusión, diría que con las ondas de choque es posible por primera vez establecer un manejo ambulatorio de la disfunción eréctil que trata la causa y no el síntoma. Es poco invasivo, rápido, sin contraindicación y por lo tanto es una técnica atractiva para muchos pacientes. Es no invasivo, es ambulatorio, no tiene restricciones, es indoloro, se recupera la función eréctil y en algunos casos podrían dejar de tomar medicamentos como la fosfodiesterasa 5. Se puede usar asociado a una enfermedad de Peyronie. Sesiones son cortas, duran 10-15 minutos, no tiene efecto secundario y puede repetirse fácilmente. Para concluir, entonces, no ser amados una simple desventura, la verdadera desgracia es no saber amar. Muchas gracias.